Bien, estos libros se integran en una colección a la que le he puesto por nombre La nave y las tempestades. La nave de Pedro y las tempestades de la historia. Me notaron a raíz de que un sacerdote amigo mío, al ver la situación grave por lo que estaba pasando la sociedad y la iglesia en nuestro tiempo, me dijo que hacía muchos años el padre Membiel me había recomendado a él leer un libro de un autor alemán, el nombre ahora se me ha escapado, que escribió un libro en la editorial Difusión de Chile que se llamaba La Iglesia en las encrucijadas de la historia. Mostraba momentos dramáticos de la historia, en donde aparentemente la Iglesia, si hubiera sido una sociedad puramente natural, hubiera muerto, porque ninguna sociedad hubiera aguantado un cimbronazo así, y sin embargo no moría, sino que por la ayuda de Cristo que dijo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos, superaba la situación. Entonces me dijo él, ¿por qué no hacía algo parecido, dado que ahora la gente está un poco desanimada por lo que pasaba, etcétera? Y bueno, y así empezó este curso que hace 10 años, no sé cuántos años estoy dando en la Corporación de Abogados Católicos, La nave de Pedro, o sea, la Iglesia y las tempestades de la historia, momentos tempestuosos de la historia. Entonces tomé las persecuciones del Imperio Romano, las invasiones de los bárbaros, el Islam, el Renacimiento, Lutero, los cátaros en la Edad Media, y ahora estoy con la Revolución Francesa. Momentos, y cada uno de esos momentos estudio el hecho, el ataque, cómo se produce y cuál fue la respuesta, una respuesta intelectual y también una respuesta de la voluntad, del coraje, del valor de aquellas personas que tuvieron que sufrir tal cosa. Bien, la Revolución Francesa, como era, me pareció un tema tan importante, no la hice en un año como los otros tempestades a las que he aludido, sino que la voy a hacer en 4 años. Cada año saco un tomo correspondiente a lo que doy. Al acabar el año publico lo que he dado en las clases, en las conferencias mensuales que son en Buenos Aires. El primer año di la Revolución Cultural, voy a decir una palabra sobre ello, que es el primero de los libros que ha aparecido ya. Segundo, la Revolución Sangrienta, que ya es la guillotina y todo esto. Tercero, la respuesta, que es lo que me interesa. La respuesta intelectual, en el tercer tomo, que se llama 4 autores contrarrevolucionarios. Son contemporáneos que han analizado la Revolución Francesa y la han rebatido con gran inteligencia. Y este año último, el 4º tomo, será la respuesta militar, digamos, la respuesta de la voluntad. La bandera, un levantamiento impresionante que hubo en todo el oeste de Francia, un montón de caídos y héroes que murieron por su Dios y por su rey. Bueno, así que voy a decir una palabra de los primeros 3 tomos, no de este, claro, que está todavía en preparación. Ante todo, en el primero, la Revolución Cultural. Me parece en extremo importante este volumen primero, porque la Revolución Francesa fue distinta de otras revoluciones. Primero debo decir que fue una revolución en el sentido pleno de la palabra, porque nosotros entendemos a veces por revolución un golpe de Estado, un golpe de palacio, como hemos conocido en Argentina, un grupo de militares toma el poder, hace unos caminos, unos puentes y entrega nuevamente entrega elecciones el país, ¿no? Y sube otro gobierno, ¿no? No es eso. La Revolución Francesa, la palabra revolución implica dar vuelta, poner cabeza abajo una cosa. Fue un punto aparte en la historia. Ellos eran muy conscientes de que iniciaban algo así y lo era realmente. Era una verdadera, auténtica, yo creo que fue la única gran revolución de la historia desde Cristo hasta hoy. Porque la Revolución Soviética, que es muy importante también, sería la segunda gran revolución, es hija de la Revolución Francesa. Eso lo vio con toda claridad, por ejemplo, Dostoyevsky en su tiempo, que todavía no estaba el comunismo, pero sí el socialismo incipiente, en su magnífica novela, una novela casi teológica, que se llama Demonios, o Los Endemoniados, o Los Posesos, se traduce de diversas formas, en donde señala que de padres liberales saldrían los hijos socialistas. De modo que la Revolución Soviética reconoce la Revolución Francesa su revolución madre. Cuando en el año 1989 se cumplió el segundo centenario de aquella revolución, desfilaron muchos ejércitos en homenaje a la Revolución Francesa, pero el ejército más gallardo que desfiló bajo el arco de triunfo fue el ejército soviético,
saludando a su madre, a la Revolución Madre. Por eso es tan importante la Revolución Francesa, que se inició, como decía, con una revolución cultural. O sea, ellos entendieron muy bien que no era bueno tomar el poder de golpe, porque el pueblo francés era cristiano, no hubiera aceptado una cosa tan brusca. Entonces se abocaron durante no menos de 60 años de hacer la revolución, pero en las cabezas primero. Luego sería la revolución en la Casa de Gobierno. Gramsci, que es un pensador comunista contemporáneo, señala que la Revolución Francesa es el modelo de toda revolución. Y que la revolución actual debe hacerse así, la revolución comunista que él soñaba, debería hacerse así. Primero, cambiar el modo de pensar de la gente, aunque eso lo lleve uno decenas de años, no importa. Y lo último, tomar la Casa de Gobierno. No como hizo Lenin, dice él, que tomó primero la Casa de Gobierno en Rusia y luego transformó la sociedad. No, en Occidente no hay que ser así, hay que cambiar primero el modo de pensar de la gente, que es lo que se está haciendo ahora, la política gramsciana, la que hoy predomina, y luego el aparato político, la toma de la política. Así que tenemos este primer Gramsci dice entonces que la Revolución Francesa es modélica por este motivo. De modo que cuando Napoleón, dice Gramsci, invadió tantos países de Europa, delante de las bayonetas de Napoleón marchaban los libros de Voltaire y de Rousseau. O sea, también Napoleón, contrariamente a lo que la gente piensa, que destruyó la Revolución Francesa, él dijo, yo soy la revolución. Él se consideraba como una encarnación de la revolución y llevaba el ideario revolucionario a Rusia y a España, de los países extremos, pero también a los países intermedios. La revolución cultural entonces estalla en Francia más o menos en 1710, 15, ahí empieza ya a trabajarse esta empresa en ese campo. La figura predominante en aquel momento es la figura del filósofo, se llamaba. Ellos se autollamaban filósofos, los pensadores de aquel tiempo, con cierto aire de soberbia, contrariamente a los demás que eran ignorantes, burros. Ellos eran los filósofos, los que estaban de acuerdo a la razón, contrariamente a los católicos que estaban pensando en otros mundos, que estaban pensando en un orden sobrenatural que no existe. Ellos estaban en lo único real, que es esta tierra, la razón, y por eso eran los filósofos, los pensadores. Ellos iban a ser los personajes más importantes de la revolución cultural. Cuando digo filósofos son los conocidos, Voltaire, Rousseau, Diderot, D'Alembert y Mabeuf y otros más. Ellos trabajaron entonces en la sociedad, metiéndose particularmente en el campo cultural. Fue una revolución cultural. Se metieron a través de los cafés literarios, un invento de la Revolución Francesa excelente, que yo creo que deberíamos imitarlo para el bien. Cafés literarios, ahí se encontraba, por ejemplo, iba Rousseau, otro D'Alembert, ya todos los jóvenes sabían que D'Alembert iba a ese café. Entonces ahí iban los jóvenes a oír al maestro. Era una especie de universidad cafetera, digamos así. Esto se existió hasta hace 40 años propiamente, ¿no? Por ejemplo, en España todos sabían que el café a donde iba Unamuno, Ortega y Gasset, así que si yo no quería conocer a Ortega y Gasset, sabía dónde, en qué café lo encontraba. Y ahí se daba cátedra, de hecho, ¿no? Que instauraron una cátedra, todos lo oían con avidez. Y muchas veces eso influye mucho más que la enseñanza académica de una universidad, que es más formal, más obligatoria. Ahí iban los que querían, era una cosa más personal. Y se hacía discipulado, ¿no? Alumnado. Eso trabajaron muchísimo en la Revolución Francesa. Se sabía en qué casa iba fulano, mengano de la verde, se lo iba a encontrar allí, yo sabía dónde lo iba a encontrar. Y empezaron en esos cafés haciendo bromas inocentes, bromas no tan inocentes, criticando, atacando, mostrando la debilidad de lo que atacaban, de la realeza, del rey, por ejemplo, de la iglesia, del catolicismo, mostrando y sembrando a través de la sorna, de la burla. Voltaire era un maestro en eso realmente, un gran escritor, para el mal, pero un gran escritor, no se puede ser, maestros en esto, y fueron cambiando despacito, y a esos cafés literarios, a esos clubes literarios, iban gente de la alta aristocracia, y se burlaban de la aristocracia ellos mismos. Primero se burlaban nosotros de ellos, pero ellos después asumían, quedaba bien eso, quedaba bien, como diría un francés, ¿no? Quedaba bien burlarse de
la aristocracia, que era un poco decadente ya, lo que fuera, pero en esos lugares había esa burla, esa risa irónica, se les iba enseñando cuáles eran las cosas buenas y cuáles eran las malas. Salones literarios también organizaron. Se apoderaron de las academias, empezaron a trabajar en las academias, sobre todo la Academia de Francia, que era la más importante, que estaba toda siempre formada por gente de muy buen pensamiento, era muy controlado por la monarquía, quienes entraban a esa, en la época de otros reyes anteriores, pero ahora empezaron a meterse uno a uno hasta que por fin tomaron la academia, de modo que ser inteligente igual ser no católicos, burlarse del fanatismo y de esas cosas. Entonces la gente, claro, iba mirando la cultura, la iban tomando la cultura paso a paso. Toman ideas cristianas, libertad, igualdad, fraternidad, son tres ideas cristianas. La libertad, el Evangelio dice, la verdad os hará libres, la fraternidad, somos todos hijos de un Padre común, y la igualdad, de algún modo, en cuanto a la creados todos igualmente por Dios, pero se los seculariza, como decía Chesterton, son verdades cristianas que se vuelven locas, toman una autonomía. Libertad va a pasar a ser carencia de religación, no tengo ninguna atadura, nada me ata, ni me ata mi familia, ni me ata la patria, ni me ata Dios, no tengo atadura, soy libre. Por eso hay que romper las corporaciones que caracterizaron a la Edad Media, porque la gente debe ser libre, cada uno es un ente, un autónomo, no hay que integrarse en grupo, una familia, por ejemplo, no está bien, una familia permanente, mujer y marido e hijos de por vida, esto está mal, en fin, libertad, toda religación, religión viene de religar, es justamente una ligazón con Dios, hay que romper todas esas ligazones para que quede el hombre libre, y la práctica fue espantosa, porque fue quedando el hombre cada vez más solo, más insular, frente a un Estado cada vez más poderoso, más fuerte. No, y la fraternidad, es absurda pensar en una fraternidad que no acepte un Padre común. No somos hermanos si no hay un Padre común, y si se ha desterrado a Dios de la sociedad, Dios unitrino, se lo ha desterrado, no se considera un Padre de alguna manera, no se puede hablar de que somos hermanos. Por eso son palabras cristianas, vueltas locas, que han cambiado de acepción. Ha cambiado de contenido, se mantiene el exterior, pero se cambia de contenido. Era la época de las luces, ellos con mucho orgullo decíamos se llamaban filósofos, y eran las luces, la iluminación. Los alemanes usaron una palabra Aufklärung, que quiere decir lo mismo, iluminación, porque este movimiento se va a extender. Ojo que la Revolución Francesa no es una revolución para solo Francia, tiene pretensiones ecuménicas y mundiales. Por eso va a decretar los derechos del hombre, no los derechos del francés, del hombre. Como la Revolución Soviética es también una revolución ecuménica, no va a decir proletarios de Rusia unidos, sino proletarios del mundo unidos. Son dos revoluciones que tienen pretensiones de universalidad, y en esto quieren imitar el catolicismo, al cual pretenden suplir precisamente, porque la Revolución Francesa tuvo esa clara conciencia de suplir el cristianismo. Dos fueron los grandes enemigos contra los cuales se agarraron. Era la monarquía y la iglesia, como se decía, los tronos y los altares. Esos eran los grandes enemigos. El trono estaba en manos de Luis XVI, que era un hombre no de muchas luces, un buen hombre, buenísimo hombre, digamos como hombre individual, muy católico, de una vida moral muy íntegra, pero torpe, no supo ver todo esto, dejó correr todo esto, hasta que por fin, ya casi un año antes de morir, dijo: no quiero saber nada con estas luces, con estos filósofos, con toda esta revolución cultural. Pero ya era tarde, mientras tanto le han mellado todo el país, ¿no? Y él a veces castigaba alguna cosita, pero luego enseguida se retomaba, había quejas, ellos sabían mover todo eso. Revolución cultural, llegaban a todos los colegios, se editaban folletos, los repartían en todos lados, a precios baratísimos. Llegaba a las aldeas, al campo, los maestros eran los que recibían. Y sobre todo hicieron una gran obra, una obra gigantesca que se llamó la Enciclopedia, que fue un diccionario, 28 o 30 tomos, ¿no? En donde escriben todos ellos, y por abecedario, A, B, C, D, y allí estuvo una campaña muy bien tramada contra todos los valores de la tradición.
Digo muy bien tramada porque no eran torpes. Si, por ejemplo, hablaban de la iglesia, por ejemplo, de repente hablaban bien, decían que la fundó Jesucristo, o la hacían escribir a un sacerdote, medios de esos tontos que se prestan para cualquier empresa. Bueno, pero después al final decía, Comper remitía a otro lugar, por ejemplo, Inquisición. Entonces decía, aprovechaba la ocasión para decir, la iglesia tal por cual, lo que no había dicho ahí, había dicho algo más o menos potable, ahora lo decías. Entonces había como, esto se ha estudiado, todas estas relaciones que se han hecho con inteligencia. O sea, ahí no escribían los verdaderamente decididos anticlericales, si bien sí, escribían todos ellos, pero no solo ellos, sino también otros más potables, más suaves, que mostraban una imagen más inteligente estrategia, la que usaron. Bueno, yo ahí en el libro voy explicando y poniendo los ejemplos de cómo aplicaban tal cosa y tal otra, la prueba de la existencia de Dios. Bueno, la prueba, pero dice, bueno, pero esto prueba del todo. Bueno, no, algunos dicen que no, deja la duda, ya no, quita toda la liquidación de la certeza, vamos a decir, buena parte, ¿no? Para que entre la duda, aún en algo más o menos bien expuesto, entra la duda, dejan un cono de sombra sobre estas verdades. Yo pongo también en ese tomo el instigador, la gran instigación de la Revolución Francesa fue la masonería. Esto lo ha demostrado de manera acabada, inconcluyente. Un sacerdote jesuita de la Compañía de Jesús fue expulsada de Francia ya por los reyes antes de la Revolución Cultural, reyes borbones, que estaban tocados por el jansenismo y otros errores. Y este padre Barriel había pasado al clero secular, vivía en Inglaterra y escribió 5 volúmenes, unas 1500 páginas, que se llama Memorias para servir a la historia del jacobinismo. Hace un análisis magnífico, splendid, de los orígenes de la Revolución Francesa, de los instigadores de la Revolución Francesa, y concluye con toda claridad que fueron la masonería y el iluminismo alemán, que era otro grupo parecido, pero no igual a la masonería. Dice el padre que hasta en los detalles planearon las cosas, hasta en los detalles. Este libro, por supuesto, fue condenado, injuriado en la época, claro, era un libro reaccionario, todo eso, fundamentalista, ya no, pero se ha conocido esa palabra, pero se ha reeditado hace 15 o 20 años, y tuve el gusto grande de leerlo completo, una obra realmente apabullante, los datos, Barriel se llama el padre, que es uno de los grandes autores contrarrevolucionarios de la época, lo conoció a Robespierre, conoció a Rousseau, conoció a todos los grandes, o sea, no guitarrea, él habla con conocimiento de causa, conoce a las personas y ha sacado esas conclusiones, porque evidentemente la masonería tiene mucho que ver con ese espíritu de la Revolución Francesa, del cual vamos a aludir después un poquito más. Bueno, así que esta fue la preparación, dicha para los libros, panfletos, café literario, clubes, la enciclopedia, ideólogos, ¿no? En realidad. Bueno, aquí yo pongo en el libro que es triste, pero no hubo una respuesta adecuada, porque siempre me interesa ver cuál es la respuesta frente a la tempestad. No hubo una respuesta adecuada, inteligente. Voltaire era gracioso, era humorista, era irónico. No hubo ninguno que le respondiera el mismo tono. Lo que podía ser entre nosotros un Castellani, un Anzoátegui, ese tipo de respuesta. Era una respuesta demasiado solemne, digamos, demasiado racionales, y ellos se movían en un plano mucho más atractivo para el lector. Esto es un grave defecto de la Iglesia, por ejemplo, que no supo una respuesta a ese nivel también. El segundo tomo, le dije, se refiere ya a la revolución desatada, luego de haber preparado esta gran revolución cultural. Se desata en 1789 la revolución sangrienta. Y ahí habría tantas cosas que decir, ¿no? Con muchos símbolos, a los franceses les gustan los símbolos, y es una buena idea esa, por la Bastilla. Saben ustedes que el 14 de julio es el día de Francia, porque ese día tomaron la Bastilla. La Bastilla era una fortaleza donde servía de cárcel. Era como el símbolo del despotismo, pero un símbolo teórico, porque no había nadie adentro, era el pequeño detalle que faltaba. Había 4, uno era un loco total, otro era un tipo que lo había metido y porque los padres no lo aguantaban en la casa y le pidieron que lo trataran ahí. Era un hotel de 3 estrellas más o menos, los padres le llevaban la comida todos los días, y después había un asesino, 4. Bueno, hubo toda una batalla, con cañones y todo, el de adentro se rindió, el capitán que gobernaba eso, y le cortaron la cabeza, la pusieron una picota, la pasearon por todo París,
sacaron al loco, sacaron al chiflado que estaba de la casa también, lo llevaron al loco en andas por toda la ciudad liberado, pero era tan loco que lo tuvieron que dejar porque también ellos no sabían qué hacer con este tipo. Pero quiero decir, pero un símbolo fue, ¿no? No es que la Bastilla fuera un centro donde habían torturado, nada que ver. Dicen los autores, eso de ella, yo lo digo en broma, pero lo he leído en los autores, que era un hotel, nada que ver con una cárcel, como se la pintaba, con sabandijas, con torturas, todo eso fue un invento, y hoy la Castilla es el simple, pues la destruyeron toda. 14 de julio es la Revolución Francesa, el Día de Francia, digo, ¿no? Bueno, ellos hacen en este momento, cuando empiezan el ataque contra el rey, contra Luis XVI, la Declaración de los Derechos del Hombre. Hoy aceptamos plenamente esta declaración, pero el espíritu con que se hizo fue un espíritu totalmente anticatólico y antitradicional. Es la Declaración de los Derechos del Hombre en frente a los derechos de Dios, en última instancia. Derecho del hombre, como decía, Dios no me puede imponer de alguna manera. Yo tengo mis derechos que no me toca a nadie. Por eso no se habló de los deberes, se habló de los derechos del hombre. Que el Papa en su momento mostró la maldad de esta declaración, porque aparentemente suena bien los derechos del hombre, parece que uno tiene derechos, pero el modo como se hizo, el tono con que se hizo, la impostación era enemiga, era anticatólica abiertamente y antitradicional. El rey vivía en Versalles con su familia, con María Antonieta, su mujer, que era una mujer extraordinaria, que se la pinta ahora como un monstruo. Y yo debo decir, lo digo entre paréntesis ahora, que todos ustedes han oído hablar de la Revolución Francesa como algo glorioso, en los colegios, en las universidades, se lo estudia como algo glorioso, se miente totalmente. Esto que estoy diciendo es estrictamente real. Se pinta a María Josefina como una tigresa, hay primero una chica ingenua y estúpida, que jugaba como una niña, tenía 15 años cuando se casó, no va a ser una filósofa a esa edad, pero fue una mujer que mucho mejor que su marido, que Luis XVI. Luis XVI era timorato, ella era valiente, como dijo uno, es el único hombre de Versalles, María Antonieta, por el modo como se comportó. Bueno, tenemos entonces que el rey es trasladado de Versalles, que estaba a 40 kilómetros de París, a París. Mientras tanto matan a varios de los guardias suizos y con las cabezas, en las picas, van llevando en procesión al rey en la carroza, burlándose de él y bailando con las picas. Paran en un lugar y le dicen a un peluquero que le corte la cabeza, el cadáver, a la cabeza ese, y se volvió loco el peluquero, de asco y de impresión, que le daba una cosa así, en fin, una cosa horrible. Se lo lleva a París y ahí se lo instala, ya que era un rey preso, un rey prisionero. Empieza el ataque duro a la iglesia, obligan a toda la iglesia lo que llaman a firmar la constitución civil del clero. Deben firmar todos los sacerdotes y todos los obispos que aceptan esta constitución civil por la cual ya la iglesia en Francia pasa a no depender de Roma, y el que no jura lo sacan de obispo, los persiguen. Constitución civil del clero. La iglesia se divide en dos partes: los que resisten, que se llaman los sacerdotes refractarios, verdaderamente heroicos, algunos de ellos han sido asesinados y están canonizados por la iglesia posteriormente, y una buena parte aceptó, juró, hizo el juramento, que el Papa lo vio también con muy malos ojos, y aparecieron dos iglesias: la iglesia oficial, que tenía a su cargo todas las parroquias, y la iglesia fugitiva, que vivía, decía la misa, escondido de noche en montes, en bosques, en aldeas, en chozas. Dos iglesias, el Estado apoyando plenamente a la iglesia llamada constitucionalista. Bueno, el pobre rey, como dije, era un pobre hombre y débil, iba aflojando en todo, firmando todo, su conciencia católica le dolía, hasta que un día hacen un último decreto contra los sacerdotes buenos, que el rey pone el veto, y eso fue la causa de su muerte. Ese veto, un acto heroico. Por eso ese acto heroico justifica la vida del rey, ¿no es cierto? Como puede ser, la vida no puede ser muy débil, como fue San Agustín, un pecador, pero luego se convirtió. El rey tuvo un momento de fuerza, coraje, y puso el veto, y eso fue lo que lo llevó a la muerte gloriosa. Lo llevan al rey a una cárcel del Temple, junto con su mujer, María Antonieta, y su hijito
el delfín de 8 años y su hija. Ahí lo tratan como un perro. El rey le hace ilustrarle las botas a su carcelero para burlarse y humillarlo, y por fin lo llevan, lo condenan a muerte. Le hacen un juicio inicuo, lo condenan a muerte. El rey se ha confesado con un sacerdote refractario de los que habían resistido a la constitución del clero, y es llevado a la guillotina, y cuando lleva a la guillotina le dice el verdugo, junte las manos que le vamos a atar las manos, y él dijo, no, hasta ahí yo no llego, o sea, demasiado humillante. Entonces el capellán que iba junto a él le dijo, Majestad, imite en este último gesto a Jesucristo antes de morir, que se dejó atar. Si es así, dijo él, entregó sus manos. Y le dijo al sacerdote, hijo de San Luis, asciende al cielo. Y cayó la cabeza del rey Luis XVI. Pocos meses después, María Antonieta le hacen un juicio inicuo donde la acusan de hacer actos sexuales con su hijito de 8 años, al que adoraba. Era una mujer excelente, mentira total. Le hace firmar al chiquito que su madre lo violó, o que no sé qué términos espantosos. Chiquito con una neta temblorosa. Lo educaba, entre comillas, un zapatero, que le habían encargado de educarlo, quitarle todas las ideas católicas tradicionales, tenía que decir blasfemias, cantar los cantos de la revolución, el chiquito ¿no? Bueno, por fin le llevan a la madre también a la muerte, y ella tiene alegría. Cuando va a la muerte, levanta la mirada porque sabía que en una casa había un sacerdote refractario, ella no quería recibir la absolución de ningún sacerdote de lo que había jurado. Levanta la cabeza, se ve que sabía que en tal lugar había un sacerdote, y una sonrisa, se ve que recibió la absolución desde la azotea, y hizo con sus manos atadas la señal de la cruz y fue a la muerte como una heroína. O sea, los reyes fueron como personas excelentes, pero no como políticos, no supieron llevar adelante este proceso. Bueno, lo es más importante, y terminó la revolución en este momento, digamos, de sangre y de guillotina y de tantas muertes, fue la creación de una nueva religión. Es decir, la democracia que inventa la Revolución Francesa, que empieza la democracia en la Revolución Francesa, extendida como se entiende hoy, es una religión de la democracia. Es una religión de reemplazo, se hace a propósito para reemplazar al catolicismo. El catolicismo es algo superado, anacrónico, es fanático, y se crea una religión de reemplazo. Por ejemplo, se empieza a enumerar los años con la revolución, con la muerte del rey. El año de la muerte del rey Luis XVI es el año 1, para empezar una nueva era. No la era de Cristo se terminó, ahora empieza la era del hombre, la era soberbia, del hombre endiosado, del hombre de la razón con mayúscula. Entonces empieza año 1, año 2, año 3. La gente tiene que cambiarse los nombres. Si se llama José, tiene que cambiarse los nombres. Y como ellos exaltaban la naturaleza contra el orden sobrenatural, trataban de que la gente se pusiese nombre de plantas, por ejemplo. Yo me llamo Remolacha Pérez. Una cosa absurda, ¿no? La gente se reía, también los franceses tienen mucho humor, pero les obligaban a cosas tan ridículas como eso, cambiarse, sacarse el nombre de José, cambiar los nombres de las calles, por supuesto, todo nombre que recordase la tradición católica y monárquica tenía que desaparecer. Si no se llamaba Reyes, tenía que cambiarse. Como pasó en Inglaterra también, en una revolución parecida, unos 50 años antes, ¿no? Vénganos el Padre Nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu república. No había que decir tu reino, porque no había que ser nada que ver con la monarquía ni con nada de esto. Pero eso fue en Inglaterra. Bueno, así que cambiaron eso. Después, por ejemplo, suprimieron el domingo. Había lo que llamaban la decadí, es decir, los 10 días. Cada 10 días había vacación. El día de feriado era cada 10 días, para evitar que fuera el domingo y que no se pudiera ir a misa y dificultar todo lo posible. Decadí. Se cambiaron los días, se cambiaron, y después se declararon los dioses, nuevos dioses de la religión, la diosa Razón. De hecho, fue una prostituta que pusieron en Notre Dame significa Nuestra Dama, la Virgen, sacaron la imagen de Notre Dame y pusieron una prostituta y le cantaron y la incensaron y bailaron delante de ella en la Catedral de París. La razón contra la revelación, ya la razón del hombre basta, el hombre endiosado no necesita que se le revele nada. O la religión del ser supremo que inventó Robespierre, el gran terrorista Robespierre, que le implantó el terror en Francia. Él dijo, no,
Francia no puede vivir sin una religión, porque la religión lo frena un poquito, si no, aquí hay una matanza sin parar. Entonces inventó una religión que se llamaba del Ser Supremo, de un Dios tipo masónico, un Dios remoto, un Dios que no molesta, que no se mete en nuestra vida, en todo caso que nos hizo, pero después nos deja libres, una cosa así, como es el estilo del arquitecto, ¿no? Supremo arquitecto que dicen los masones, un Dios remoto. Bien, así que fue una revolución en serio, como ven. Yo lo aprendo mucho aquí, claro. Ahí aparece la figura de Napoleón, que sería bien tratar de él, pero no tengo tiempo, una figura muy interesante que aparentemente acaba con la revolución, pero no lo acaba, porque en realidad el ideario de Napoleón está amamantado en la revolución. Él dice, yo soy la revolución, dice en cierta ocasión. Bien. Bueno, y el tercer libro, y con esto termino, la tercera obra dedicada a la revolución es, yo llamé 4 autores contrarrevolucionarios. Es decir, ¿se acuerdan que a mí le decía que a mí me interesa no solo presentar el hecho, la tempestad, como lo llamo, la nave y la tempestad, la nave es la tempestad de la historia, sino ver cuál es la respuesta, cuál fue concreta respuesta. Hubo una respuesta intelectual, que es esta, la que trato en este tercer volumen, y hubo una respuesta de la voluntad, volitiva, de la voluntad, que fue la de Lavandero, que trato este año, todavía no lo publiqué, el cuarto tomo. Pero ahora publiqué el último que publiqué, el fin del año pasado, es la respuesta intelectual. Y cito 4 pensadores. Uno de ellos, Burke, es un irlandés, o inglés, nacido en Irlanda, de madre católica y de padre protestante anglicano, y que él conoció muy bien la revolución, estuvo en Francia incluso, y ha escrito magníficamente, con todo ese humor inglés que es tan exquisito, una espléndida refutación de la revolución. Su libro se llama Reflexiones sobre la Revolución de Francia, y hace una crítica muy buena a la revolución cultural, va desarrollando algo de lo que yo he dicho y cómo se trabajó por ahí, y sobre todo señala que la revolución francesa es un peligro para Inglaterra, y es un peligro para toda Europa. Cuidado, dicen los ingleses, tenemos que unirnos todos los países de Europa, porque esta revolución va a tirar abajo con todas las monarquías y todo el cristianismo que haya en nuestros pueblos, y por tanto él incitó a la unión, que luego iba a venir esa unión de todos los países europeos, cuando vieron que mataban al rey, que mataban a la reina, y que el hijito del delfín de 8 años lo tenían ahí, que se murió en el temple de tanto sufrimiento. Pero Burke es uno de los primeros que va a captar y va a trabajar el tema, por ejemplo, sobre todo él trabaja el tema de la Constitución. En eso dice que se burla de la Constitución de Francia. Dice, nosotros en Inglaterra no tenemos una Constitución escrita, tenemos una Constitución ancestral, de costumbre que se ha ido transmitiendo de generación en generación, y Francia la tenía también, la tenía hasta ahora. Ustedes han roto la Constitución de Francia, han roto la vertebración, la columna vertebral de Francia, han hecho otra Constitución que es un corset, que le han impuesto artificialmente al pueblo francés, y que nada tiene que ver con la gran tradición de Clodoveo, de San Luis, de Carlomagno, toda esa tradición es otra cosa, es otro país en realidad. Entonces, él critica, cuidado con ello. De hecho, fíjense ustedes que 3-4 años hubo 5 constituciones, o sea, cuando se entra en ese campo empiezan los cambios constantes, precisamente porque están cada vez a ver qué pasa. Como ha pasado en Argentina, se arregla entre uno y otro, a ver quién sube después, entonces cambiamos tal artículo, tal otro, así que ese estudio es muy interesante, apenas si lo puedo insinuar aquí, ¿no?, en lo que dice Burke. El segundo que estudio es de Mestre, que es un autor sardo, de Cerdeña, que inteligentísimo, muy católico. Burke era anglicano, pero su madre era católica, sí tiene mucho respeto irlandés, además al catolicismo. En cambio, de Mestre es completamente católico. Si bien tuvo sus mocedades, ciertas veridades masónicas, estaría de moda eso, cuando se dio cuenta lo dejó. Pero hace un análisis muy lindo de la revolución, porque estos son personas que piensan la revolución, ¿no?, y la refutan. Por eso es muy interesante leerlos, aunque es un poquito más difícil porque es más doctrinal que el otro tomo, que es más hechos históricos, la guillotina y todo eso. Bien, de Mestre, estudia mucho los antecedentes de la Revolución Francesa. O sea, la Revolución Francesa no apareció como por arte de magia, sino que fue preparada
largos siglos, antes de la Revolución Cultural todavía, fue preparada en siglos atrás, y va hablando del gran influjo, por ejemplo, del protestantismo sobre la Revolución Francesa, aunque parezca raro. Va viendo la relación del pensamiento de Lutero con la Revolución Francesa. Por ejemplo, la soberanía popular, de alguna manera viene así, o sea que la libertad que da Lutero para no de vincularse del magisterio de la Iglesia y cada uno lo que Dios le inspira, libre examen de la Escritura, de algún modo tiene su correlato en los derechos del hombre. Él estudia eso con toda claridad, la soberanía del pueblo, etc. Ha escrito muchos libros, uno sobre el Papa también, donde habla ya de la infalibilidad pontificia, de cómo el Papa será el último refugio que quede en medio de esta gran desolación que él va viendo. Fue embajador en Rusia, en San Petersburgo, que era la capital de Rusia en aquel tiempo, y ahí escribió un magnífico libro que se llama Veladas en San Petersburgo, donde simula un diálogo estilo platónico entre tres personajes, y ahí sale mucho los temas de la revolución con gran hondura. Es un gran autor. El tercero que tomo es Rivarol. Rivarol es un autor francés que se caracteriza, que es muy poco conocido, menos conocido que los demás, que los otros dos casi, o de Metz por lo menos es más conocido. Rivarol tiene un estilo inconfundible, verdaderamente, de burla, de chiste. Es lo que decía yo, que le faltó a la Revolución Francesa saber contestar con este lenguaje. Rivarol tiene ese lenguaje. Rivarol había sido seminarista, había salido del seminario, medio había perdido la fe, pero mantenía esencia católica y murió como un buen católico, e hizo una crítica tremenda y muy inteligente al aparato, a la Revolución Francesa, detectando sus grandes errores. Y escribió, por ejemplo, un libro muy gracioso que se llama Pequeño almanaque de nuestros grandes hombres, se llama. A los franceses le encantaba salir en esas colecciones de grandes hombres. Claro, a todos les gusta ser un gran hombre, ¿no? Entonces, cada tanto salía un librito llamado Almanaque de Grandes Hombres. Y este sacó uno, pero burlándose, tomando para la chacota a todos los grandes, entre comillas. Y lo hace de manera genial. Para poner solamente algún ejemplo de su manera de escribir, por orden alfabético, ¿no? Para los miembros de la Asamblea Nacional, su diccionario. Lapoule dice, por ejemplo, es un personaje de aquel tiempo: pocos grandes hombres han ascendido con tanta naturalidad como el señor Lapoule. De simple jugador de pelota llegó a la dignidad de diputado de Besanzón, y eso sin intrigas, sin protección, sin talento siquiera, hay que decirlo. ¿A qué debe entonces su elevación? A su bajeza. Era muy bien dicho, ¿no es cierto? El juego de palabras, ¿no? ¿Por qué elevó tanto? Porque era muy bajo el tipo. ¿A qué se debe su elevación? A su bajeza. El pueblo secunda gozosamente todos los caprichos de la suerte y cree coronarse a sí mismo al coronar al último de los hombres. Porque el tipo, que no era nada, era muy poca cosa, y así va tomando todos los grandes autores. Lafayette, en un general, el destino de este héroe era inmortalizarse por doquier sin servir a su rey. América y la municipalidad le bastaron para desplegar su talento, porque luchó en la independencia de Estados Unidos, y su gloria aún no le ha costado nada a los enemigos de Francia. Nombrado general de la mejor milicia burguesa de Europa, pronto fue digno de tal puesto, pronto captó su idea inspiradora, que es obedecer a la muchedumbre. Esa es su gran idea de este general, ¿no? Obedecer a la muchedumbre. Ordenarle todo lo que ella desea, todo lo que ella desee. Te queda como que manda, pero no manda, está mandando a la multitud. Ordenar todo lo que ella desee. Y no reprocharle su furia, sino cuando se ha saciado. Una vez que mataron a todos, ¿cómo hacen eso, señor? Teniendo el poder para frenarlo. Lo desenmascara, ¿no? Al general Lafayette, que era tan importante. Tan grande habilidad, concluye, ha acarreado tal vez unas pocas atrocidades, mas la revolución, esa gran palabra, lo disculpa todo y no permite el menor suspiro a la humanidad. O sea, el sentimiento humano, la humanidad. En fin, diccionario, entonces, yo pongo varias de las pullas, de las burlas que él hace. Es una manera que eso no le gustaba ni medio, pues ya le dije yo que ellos
eran seriotes, querían ser serios, qué sé yo, nuestros personajes, así que ver que uno lo toma para el churrete, como aquí fue entre nosotros, Anzoátegui, no sé si algunos de ustedes lo han conocido, era un poco así, tiene Vida de payasos ilustres, un libro, tiene varios libros, así que son como elogios ficticios, en el fondo es un elogio que matan. Bueno, y el último autor que incluyo, 4 autores contrarrevolucionarios, es de Bonald, es un autor muy inteligente también, que ha escrito un libro magnífico que se llama De la Chrétienté, y va explicando cómo la Revolución Francesa, un libro que se llama Reflexiones sobre la Revolución, ha destruido la cristiandad, ¿no? Ha destruido la cristiandad, o sea, saben ustedes lo que es la cristiandad, es la impregnación evangélica del orden temporal. Cuando el evangelio impregna la cultura, el arte, la política, hay cristiandad. Lo otro es cristianismo, cuando un individuo tiene fe, por ejemplo, es cristiano, hay cristianismo, pero no hay cristiandad. Cristiandad es cuando la sociedad ha sido tocada por el evangelio. Por ejemplo, en la China actual hay cristianismo, porque hay cristianos sueltos, o que estén en campo de concentración, pero no hay cristiandad, porque el régimen se inspira en la doctrina marxista. Entonces él va a mostrar cómo la Revolución Francesa es una destrucción de la cristiandad primero, o sea, nada que el evangelio pueda llegar al orden temporal, le arrebatan a Jesucristo el señorío en el arte, en la cultura, en el trabajo, en la economía, en la política sobre todo, y ahora va camino, dice él, a liquidar el cristianismo, es decir, sacar el cristianismo de los individuos mismos, no solamente de la sociedad. Análisis muy interesantes también, pero no me puedo demorar porque ya es... No, me limité a esos 4 porque son contemporáneos. O sea, elegí porque también otros, hay muchos de los Cortés, me había tomado también, hay varios personajes que han tomado muy bien, casi mejor puede ser que estos, pero en 4 contemporáneos, esa fue la única criterio de selección. Ellos vieron la cosa. Indiscutible. Decía directamente que es obra del demonio, así que es diabólica. La revolución es diabólica, usa esa fórmula tan fuerte, ¿no? Y no le dice como un momento de rabieta, digamos, lo dice con toda seriedad, porque es algo preternatural. Miren lo que decía San Agustín cuando hablaba de las 2 ciudades, el enfrentamiento de la ciudad de Dios y la ciudad del mundo. La revolución francesa es típicamente la ciudad del mundo, la exaltación del hombre hasta el desprecio de Dios, el abandono de Dios. Es la colaboración de los ángeles buenos con la ciudad de Dios y de los ángeles malos con la ciudad del mundo. Y en este caso es bastante claro, no por el estilo de atrocidades. Al hacer, por ejemplo, que una chica tomara la sangre de su padre recién asesinado, es una cosa que generalmente no me había oído ni en los griegos, ni en el latino, ni en los iraníes, nunca me había oído una cosa de Alejandro Magno, se había ocurrido una cosa tan espantosa. O sea, son cosas caínicas, ¿no? O sea, se asesina, pero con un relamerse en el asesinato, en gustar, ¿no? El revestirlo de sacerdote para matarlo como sacerdote. Y el sacerdote tiene el honor de decir introigo d'altare Dei, ¿no? Comienza la misa, su muerte, su última misa. O sea, de parte de ellos se sublima el asunto, pero de la otra parte hay una cuota que es preternatural, que no se puede absolver solo con la naturaleza humana, con la maldad humana. Es una maldad superior que difícilmente, además es una obra muy inteligente para ser humana. Más si vemos el conjunto de todo este gran proceso de la modernidad, del fin de la Edad Media hasta ahora, hay un proceso muy inteligentemente que llevado adelante, que no puede ser, no hay un acuerdo de los hombres que mueren, desaparecen, hay alguien desde arriba, angélica, en el mundo que una mente más privilegiada que la humana, que va conduciendo un poco esta historia hacia un momento del anticristo final, que cierre la historia y abra la victoria final de Cristo, que siempre será de él. Pero la Revolución Francesa está en ese proceso y tiene una cuota claramente diabólica. Sí, yo creo que es muy exacto lo que dice de Mestre. Está plenamente, no, las ideas de ellos son plenamente aceptadas, no completamente, como me
parece. No la guillotina misma, o sea, pequeños, pero esos son detalles, vamos a decir, pero la ideología de la Revolución Francesa está en pleno vigor. Todos los colegios se estudian como una revolución con libertad, la liberación, la libertad, qué sé yo, contra la Edad Media que era despótica, la Inquisición, las cruzadas, todo eso es negro, todo eso es malo, esto en cambio. Entonces, y bueno, eso inocula el veneno revolucionario en nuestra época también, ¿no? Así que sí se podría ir mostrando punto por punto casi cómo perduran las ideas de la revolución. No le digo nada, la soberanía del pueblo, por ejemplo, es expresamente dicha para ir contra la soberanía de Dios. Antiguamente, en la Edad Media, la idea del rey era un vicario de Dios en el orden temporal, así como el Papa es vicario de Dios en el orden espiritual. El rey es vicario de Dios para las cosas del tiempo, del historia temporal. La soberanía del pueblo, en cambio, todo el poder viene de lo alto, en la constitución cristiana. En cambio, la soberanía del pueblo viene de abajo, es hecha a propósito para ir contra y destronarlo a Dios, quitarle el trono a Dios, ¿no? Entonces el rey es un elegido, el presidente es un elegido por un número de votos, pero no hay en él nada sagrado. Por eso el rey antes se consagraba, iba a una iglesia y lo revestían de rey toda la noche en oración en la Edad Media, luego lo revestían, le ponían el cetro en la mano, el globo en el otro, todo era como símbolo, como el sacerdote que se reviste de estola, se revestía, ¿no? Era un acto sagrado, era un acto sacro, lo ungían rey. En la democracia no cabe nada de eso, es todo de abajo, todo completamente. Por eso lo pongo, lo saco, de acuerdo a los números nomás, una dependencia del número nomás. Fíjate que se habla, el rey antiguo, el rey aún le llama rey absoluto, si lo consideramos absoluto, pareciera contraposición a los gobernantes actuales que serían liberales más bien. Pero miren, Luis XIV, que era el rey absoluto por excelencia, se lo llama modelo de rey absoluto, él se sentía muy limitado por el orden sobrenatural que debía acatar. Él no podía poner una ley contra lo que Cristo había dicho, el orden sobrenatural. También estaba limitado por el orden natural, no podía poner el divorcio porque la ley natural lo prohibía, por ejemplo, no podía poner el aborto porque la ley natural lo prohibía. O sea, estaba muy limitado. Tanto que un día dijo Luis XIV, si alguna vez yo mando algo contra la ley natural, ordeno que no me obedezcan. Raro, una orden extraña. Ordeno que no me obedezcan. En cambio, los presidentes de república, aparentemente tan democráticos, tan liberales, son capaces de poner ley de aborto, asesinar 1 millón de tipos en un año, y no hay que esperar 6 años para hacer un escándalo. Pareciera que hay que esperar 6 años, no sé, 6 millones, el número fatídico. Pero digo, 1 millón por año en Estados Unidos hace mucho, era 1 millón por año de asesinatos. Bueno, nadie puede prohibir eso. En todo caso, alguien saca una protesta, pero no está limitado, porque basta que lo voten, basta que el número lo apoye y puede poner asesinar a su padre, será un mérito si lo vota. Por ejemplo, en España, durante la República se votó si existía Dios o no, y ganó Dios por un voto, uno más, si no, nada. Gramsci, un autor italiano que de chico estaba en la Universidad de Turín, tuvo relaciones ahí con Togliatti, que sería un futuro político después de la Segunda Guerra Mundial. Él estaba en un partido socialista, le pareció que ese partido era muy chirle. Había 2 partidos, liberal y socialista, los 2 eran muy chirles. El liberal se convirtió en lo que sería la futura democracia cristiana con Luigi Sturzo, y el socialista se hizo con Gramsci, con el jovencito de 23 años, empezaba el Partido Comunista Italiano, así que en el año 1900, cuando estalló la Revolución en Rusia, el 17, en el 20 y tanto, poco después. Entonces él escribe, va a Rusia, lo conoce a Lenin, lo conoce Stalin y a Trotsky, que son los 3 que hicieron la revolución, habla mucho con ellos. Lenin ya estaba grave, no era viejo, pero estaba muy enfermo, medio loco. Stalin estaba esperando para tomar el poder cuando muriera Lenin, y Trotsky era jefe del ejército. Pero él habló con ellos, así que se abrevó bien del espíritu del comunismo, volvió a Italia, se presentó a elecciones, gana las elecciones Mussolini, y él es elegido como diputado por el Partido Comunista. Está en la Cámara, ahí tiene discusiones muy inteligentes,
discusiones fuertes con los fascistas, con Mussolini personalmente, también que alguna vez iba a las reuniones de la Cámara. Y luego él se dio cuenta que su situación era peligrosa y la despachó a su mujer a Rusia, sus dos hijitos, y él se quedó en Italia. Bueno, Mussolini de hecho lo puso preso por instigación a la lucha de clase y varias cosas más. Y allí, estando en la cárcel, empezó a escribir, porque no había escrito artículos en alguna revista, pero nunca escribió ningún libro, ¿no? Escribía. Entonces los carceleros le prestaron unos cuadernos y él recibía revistas y de la revista iba sacando cosas que le interesaban, las comentaba, y eso, una página, 5 líneas o 3 páginas. Cuando murió en la cárcel, fue liberado, fue llevado a un hospital a pedido de un dirigente comunista que le pidió al Papa Pío XI que lo hiciera sacar de la... Le pidió a Mussolini. No, le pidió al Papa Pío XI que le pidiera a Mussolini que le permitiera ir a un hospital. Mussolini le permitió, fue al hospital y allí murió, tuberculosis, no sé qué enfermedad. Bueno, pero en la cárcel le había escrito muchas cosas que se llamaron luego Cuadernos de la Cárcel, Cuaderni del Carcere, que es la única obra que él tiene. Pero son 5 tomos, me parece, muchos tomos, que se publicaron luego de la derrota de la Guerra Mundial de Italia. El Partido Comunista le publica todos sus escritos, y bueno, y él tiene gran aceptación en Argentina. Se tradujeron al español muchas de sus cosas, sus escritos. La tesis de él es que hay en la historia hay un proceso de la modernidad que dice que empieza con el Renacimiento, lo que decimos, ¿no? La media era mala, empieza el Renacimiento, el hombre se va exaltando, poquito a poco pasa por el protestantismo, pasa por la Revolución Francesa, ahí se detiene, le da mucha importancia, pasa por la economía liberal inglesa, de modo que dice que el comunismo es como el último, es como el momento final, la digestión de toda la historia, es el momento glorioso de la historia, cuando la historia culmina, toda esa historia de la modernidad culmina en el comunismo, que tiene, dice, en el fondo 3 grandes padres: la filosofía idealista alemana, el pensamiento político francés de la Revolución Francesa y la economía liberal inglesa. O sea, Alemania da la idea, Francia da la política, Inglaterra da la economía, y de ahí brota el comunismo. Bueno, entonces después habla de lo que hay que hacer en Occidente, como en Occidente no se puede tomar el poder como hizo Lenin en Rusia y de ahí cambiar la sociedad, sino que hay que tratar de cambiar la sociedad, la revolución cultural, y luego tomar el poder. Habla de que entonces, ¿cómo se hace la revolución cultural? La va explicando. Hay que meterse en los diarios, en la prensa, en las revistas, hay que cambiar los nombres de las calles, hay que quitar los próceres y poner otros que sean los nuestros, y sobre todo hay que lograr un trabajo de inmanentizar al pueblo, es decir, inmanencia es una palabra rara que significa permanecer en inmanencia. Es la actitud del hombre que vive en esta tierra como si fuera su patria definitiva. Es lo contrario a la trascendencia. Trans significa cruzar, transatlántico. Es la actitud cristiana que piensa que después de esta vida hay otra vida, el cielo, o el infierno, todo mal. Entonces él dice que la quinta esencia del comunismo es la inmanencia. No es ni la lucha de clase ni nada, es la inmanencia. Y que lo que hay que hacer es trabajar en el orden de la cultura, no tanto en el orden económico, como decía Marx, y en eso se separa de su maestro Marx, sino en el orden de la cultura. Por ejemplo, trabajar sobre las Fuerzas Armadas, trabajar sobre la iglesia, sobre la familia, ir destruyendo toda esa superestructura, y luego lo último será el cambio de la economía. Lenin decía al revés, Marx decía al revés, hay que cambiar de economía y luego se derrumba la superestructura. Entonces propone métodos para destruir el occidente, como está ahora, ¿no? ¿Cierto? Cómo destruir la familia cristiana, cómo destruir las patrias, cómo destruir, en fin, y así, cómo ir destruyendo todos estos valores que tienen incluso cierta trascendencia. Y la religión es el principal enemigo para el catolicismo, sobre todo, es el principal enemigo, porque el catolicismo hace pensar que hay un cielo que no existe, que no hace pensar en las cosas que existen realmente, que son las cosas de la tierra, etc. Bueno, entonces hay toda una estrategia que propone para la liquidación de la Iglesia Católica, meterse dentro de la Iglesia, tratar que desde adentro, cambiar el modo de pensar de los
los sacerdotes, conseguir teólogos que se pasen al campo marxista sin decir que son marxistas, que empiecen a asimilar las doctrinas, etc., para ir como mellando de dentro de la iglesia. Eso les alegró mucho porque en su época estalló una grave crisis en la iglesia llamada el modernismo, que es una herejía interna de la iglesia que erosionó a la iglesia desde adentro, a diferencia de las otras herejías que eran de afuera, protestantismo, pero esta es de adentro, teólogos que se quedan en la iglesia y empiezan a demoler los argumentos que sustentan la fe, los argumentos racionales que sustentan la fe. Esto él se alegró mucho porque dice por aquí viene la destrucción de la iglesia que él anhelaba. Decía que la iglesia había durado porque mantenía la misma doctrina durante 20 siglos. Y porque si bien cambiaba algunas palabras, pero las ideas eran las mismas. Entonces lo que había que hacer era eso. Y otro motivo del éxito de la iglesia, la cual él aborrecía, pero no dejaba de reconocer, era que la iglesia realizaba una comunión perfecta entre el intelectual y el pueblo. Santo Tomás, por ejemplo, un intelectual y una viejita analfabeta creían en lo mismo. Creían, por ejemplo, que Cristo era Dios, con diferentes niveles de penetración, pero creían en lo mismo. Eso dice de la fuerza a la iglesia, una fuerza enorme. La unión de los intelectuales y de nosotros los comunistas, dicen, no tenemos esa unión. Nuestros intelectuales son ideólogos de gabinete, el pueblo va por su lado, etc. Y entonces hay que imitar a la iglesia para destruirlo. En fin, esto me ha prestado, claro, dicho así, de pensamiento en plena vigencia, como decíamos antes. Respecto a la revolución, yo no sé si es tan antiliberal, porque para él el liberalismo es, para el liberalismo es uno de los padres del comunismo, ¿no? O sea, él mira con admiración la Revolución Francesa como la única, la mejor revolución de la historia y la que ha preparado el camino a la nuestra. Él se considera como un heredero de todo eso, así que no podría. Él de hecho tiene otras contradicciones, por ejemplo es elitista, puede tener algo que ver con eso, es elitista, o sea, él dice, puede más, como es una revolución cultural, es más importante el intelectual que el hombre del pueblo. Así que dice que él prefiere un intelectual que ganemos para nosotros, para nuestras filas, que 1 millón de, no lo dice así por la idea, es 1 millón de proletarios. Y esto es herético para un marxista ortodoxo. Puede ser ese tipo de cositas, no sé. Sí, es esto segundo, porque expresamente se dijo el terror será un modo de gobernar estatal, ¿no? Creyendo como que había un tiempo. Porque hubo también dentro de la revolución varias líneas, ¿no? Varias líneas, una línea comunista, por ejemplo, inicio del comunismo, cabezada por un señor llamado Babeuf, cual lo usaría Marx luego con mucho entusiasmo. Él decía que la revolución francesa era burguesa. Fíjate, es la crítica que hace Marx a la revolución francesa, que es burguesa. El modelo de la Revolución Francesa es el burgués, ese es el hombre, el prototipo de la Revolución Francesa. En la Revolución Soviética es el proletario. Marx decía que el burgués es una figura todavía parcial, es una clase social. En cambio el proletario, dice Marx, es toda la sociedad, porque todos somos proletarios. Por tanto, cuando triunfa el proletariado será la felicidad total, porque triunfa la totalidad de la sociedad. En cambio la Revolución Francesa todavía hizo triunfar una parcialidad. El terror fue parte de la manera de gobernar. Ellos lo tomaban como un medio, como un método, no era simplemente un momento de una rabieta, era como un método para... Claro que decir que la revolución cultural no había llegado a triunfar del todo, es muy difícil que triunfe del todo, le dispone los ánimos, pero claro, quedan resistencias, gente que no se arrimó, la iglesia sobre todo, que fue la parte buena de la iglesia, digo, porque hubo estos dos sectores, hubo traidores, Talleyrand colaboró con ellos, y todo eso que hizo otro juramento, después se juntó con una mujer y que hizo todo lo que sea, y después siguió con todo, borocotó antes de tiempo, digamos, porque estuvo con todos los gobiernos, con Napoleón, con Luis XVIII, con todos los gobiernos estuvo. ¿Quién es este que escribió, estas novelas de ciencia ficción? Bradbury, tiene ese libro de la destrucción del libro, ¿no? Porque parece que es bastante dramático, eso tiene que ver un poco con este asunto, ¿no? Decía
que una ciudad donde había desaparecido el libro de la novela, ¿no? Entonces la policía perseguía todo lo que tenía libro, hacía requisas, lo escondía abajo del colchón, lo sacaban todo y lo quemaban a fogata porque había que liquidar el libro. Entonces un grupo de reaccionarios, refractarios, fascistas, se fueron, aprendían un capítulo de memoria del Cid Campeador o de Shakespeare, y iban a una isla, cada uno iba como un loco, caminaba y volvía, decía ser o no ser, repetían todo el tiempo eso, para que un día se pudiera recomponer la cultura. O sea que esto va destruyendo, aparte de los otros medios de flujo pornográfico, todo eso que pueda tener, hay también eso, ¿no? La destrucción de la lectura es muy grave, me parece a mí. Bueno, quizás en la época que nos ha tocado vivir no hay que ser, digamos, siempre estar llorando de qué desastre, cómo está todo, ¿no? Porque ustedes tienen que, sobre todo los que son jóvenes, estudiantes, ¿no? Tienen que estar como casi contentos de vivir una época tan ardua porque pide más heroísmo y es muy propio del joven esa búsqueda del heroísmo. Es decir, en la Edad Media era fácil ser católico, algo nunca es fácil del todo, pero era más fácil que ahora. Ahora hay que estar dispuesto a ser distinto. Esto no es fácil, ¿no? En un ambiente tan gregario como el mundo actual, el ser distinto, el ser otro. Hay un texto del Antiguo Testamento que dice eso es distinto, su sola presencia nos cuestiona, dice algo así, su sola presencia nos cuestiona y vamos a matarlo. Bueno, termina así trágicamente este texto del Antiguo Testamento, no me acuerdo de qué libro, pero es casi textual lo que dije, su sola presencia, o sea, aunque no hable nada, su solo comportamiento, su sola manera, ya nos resulta muy molesta, el ser distinto, ¿no? Porque toda la tendencia es hacer igual. Quizás podría decir, hacer una alusión a una frase que ha dicho Solzhenitsyn, ese gran escritor de la ex Unión Soviética. Saben la historia de él, un hombre extraordinario. Él era joven, era cristiano, era ortodoxo, cristiano, pero cuando llegó a la adolescencia, bajo el comunismo, la propaganda y todo, hizo que se anotaran las juventudes comunistas, pero tuvo, después fue llamado a la guerra, Segunda Guerra Mundial, y estaba en el frente de combate, y tuvo la mala ocurrencia de mandarle una notita a un compañero de trinchera, donde le hablaba de manera no muy elogiosa de Stalin, no sé qué, pero una frase, una línea. Eso le costó, no sé si 20 años de Siberia. O sea, de ahí tuvo que ir a Siberia y ahí estuvo muchos años. Y ahí cambió. Ahí se convirtió de nuevo al cristianismo, al patriotismo ruso de siempre. Vio la bondad del pueblo ruso, detenido con él, preso, los presos que estaban ahí. Es una vida muy parecida a la de Dostoyevsky. Dostoyevsky era así, Dostoyevsky tuvo una juventud socialista, hubo tal punto que el zar ordenó fusilarlo, lo iban a fusilar con varios compañeros, ya se estaba preparando para el fusilamiento, en una plaza pública iba a ser, y le vendaron los ojos a todos, estaba preparado, él cuenta eso, luego en un libro, ¿no? La sensación que tuvo. Lo último que vi, dice, fue la cúpula de la iglesia de San Jorge, que es como una catedral ahí de San Petersburgo, y en ese momento llega un anuncio del zar que perdona la vida a todos y que tienen que ir al presidio, pero ya no la muerte. Él entonces misteriosamente recuperó la vida, y bueno, fue a Siberia, y ahí también él cambió, se convirtió completamente, ¿no? Y ahí empezó a lograr pensar en sus grandes novelas, que son novelas maravillosas. Muy parecido es el itinerario de Solzhenitsyn, y Solzhenitsyn se enfrentó luego con el gran poder soviético en los campos de concentración, empezó a escribir en caja de fósforos, no había nada para escribir con una letra chiquitita,
ir escribiendo datos que después iba a publicar en su magnífico libro El archipiélago Gulag. Gulag se llamaba todas las islas, digamos, no son islas, pero los puntos donde había detenidos por el poder comunista, generalmente gente buena, pero si estaban ahí no era por perverso. Bueno, y así que él ahí empezó a escribir todo, luego empezó a editar, lo perseguían, le sacaban los apuntes, le hacían sufrir, pero por fin le dieron el premio Nobel y ahí no sabía qué hacer el poder soviético, que él dice: yo era David frente a Goliat, ¿no? No sé, de una onda frente al poder de la bomba atómica, hasta que por fin el Estado soviético, sin saber qué hacer con él, lo puso en un avión y lo mandó al occidente. Llegó a Europa y cuenta la mala impresión que tuvo de Europa. Él, estando en Rusia, creía que Europa era la solución para los problemas rusos o algo por el estilo, y vio que estaba muy corrompida. Y pronunció una conferencia en Harvard que le costó muy caro, ¿no? Porque fue muy sincero, en donde hace un juicio al occidente. Es decir, generalmente los norteamericanos hubieran querido que hablase contra la Unión Soviética, lo cual no estaba mal, ¿no? Pero él mostró que el mal, como decíamos antes, ¿no? Eso que el liberalismo y el marxismo están en continuidad, o sea que hay denominadores comunes entre el Oriente comunista y el Occidente capitalista, hay denominadores comunes, y eso lo vio claramente, y vio que en algunas cosas había más refinamiento malo en el Occidente. Por ejemplo, veía en las calles gente gritando: antes rojos que muertos, cuando nosotros, dice la Unión Soviética, decíamos antes muertos que rojos. O sea, Europa vendía su alma, digamos, con tal de conservar la vida material. Bueno, en la conferencia de Harvard, ahí sacó a colación los grandes defectos de la cultura occidental. Espléndido discurso, magnífico discurso, y en ese lugar dice una frase que se me quedó muy grabada, muy grabada. Dice: hay un proverbio alemán que dice: Mut verloren, alles verloren. Cuando se pierde el coraje, todo está perdido. Hay un adagio latino que dice: cuando se pierde la lucidez, estamos al borde del abismo. Y yo me pregunto, nos sigue Solzhenitsyn, ¿qué sucederá en una civilización en donde se dé la intersección de estas dos pérdidas, la pérdida de la lucidez y la pérdida del coraje? Tal es, a mi juicio, la situación de Occidente. Ahí termina ese texto que me parecía bien traerlo a colación, porque creo que enmarca muy bien la crisis de nuestro tiempo. Por un lado, no hay lucidez, la gente no ve lo que pasa, no entiende, no se da cuenta, no hay coraje, los que ven no saben qué hacer, no actúan, las autoridades políticas, religiosas, aún buenas, no se animan a hablar, etc. Un gran silencio aún de los pastores, ¿no? Como decía también San Agustín, cuando en la parábola del buen pastor se dice que el pastor, el mercenario, el que no es buen pastor, cuando ve venir al lobo huye, dice Agustín. Huye no quiere decir que se va de otro lugar, a otra ciudad. La huida del pastor es el silencio, dice. O sea, cuando el pastor debe hablar y no habla, eso es huye de su compromiso. Así que en una época entonces la intersección de esas dos pérdidas se da en el Occidente. Se ha perdido la lucidez, no hay claridad, y el coraje. Cuando se juntan las dos cosas, como él dice, es un suicidio, es el suicidio del Occidente. Bueno, yo creo que entonces me gusta aplicar esto a veces cuando he hablado sobre todo a la juventud, a los jóvenes, a todos, ¿no? Pero particularmente a los jóvenes, la necesidad de juntar estas dos cosas, ¿no? Primero de tenerlas, de aliarlas entre sí. La lucidez ante todo. La lucidez dice relación con la inteligencia. La persona lúcida es el que ve lo que pasa, etc. Y el coraje dice relación con la voluntad, que son las dos grandes facultades humanas que hay que atender.
Hoy se insiste mucho en el sentimiento, pero el sentimiento por definición es voluble, cambiable. En cambio, la inteligencia y la voluntad son las dos cosas más poderosas que tiene el ser humano, que Dios le ha dado, ¿no? Lucidez para la inteligencia y coraje para la voluntad. Lucidez entonces, sin voluntad, no sirve tanto. Algo sirve, pero no demasiado. Es el caso del ideólogo, más que el intelectual. Del ideólogo, o sea, persona que es capaz de estar en un escritorio, de hacer cuadros sinópticos, de decir lo que pasa hoy de manera perfecta, porque es lúcido, justamente por eso es lúcido, ve lo que pasa, no solo ve lo que pasa, ve lo que hay que hacer también, cuáles son las soluciones a lo que pasa, todo eso lo ve con claridad. Pero como no tiene coraje, esa lucidez queda castrada, inutilizada, no sirve. Es una persona de gabinete, no sabe actuar públicamente. Y al revés, un coraje sin lucidez tampoco sirve, porque el que se lanza sobre molinos de viento, no sabiendo por qué, el que no sabe quiénes son sus enemigos, tampoco sirve. Es un combate alocado. Pero cuando se juntan las dos cosas, la lucidez y el coraje, entonces ahí tenemos al católico, al católico como estoy hablando, al católico en su punto de equilibrio, en su punto perfecto, ¿no? Ahí eso es lo que se necesitaría ahora, sobre todo eso, juntar. Bueno, la lucidez dice en relación a la formación de ustedes, ¿no es cierto? Eso es muy importante, a los libros, al leer, esto es trabajoso que ahora cuesta por los hábitos actuales. No hay otra manera quizá de formarse que los libros. Me parece que es verdaderamente una escuela de formación, la lucidez, porque hay que entender, por ejemplo, estos temas históricos. Hay mucha gente que no sabe lo que pasa o cree que, por ejemplo, lo que hace Kirchner, cosas malas que hace, la culpa la tiene Menem. O sea, se remontan a uno o dos personajes de la historia cuando la crisis viene de hace 4 o 5 siglos. Y esto conviene saber, hay que saberlo para ubicarse bien ahora. Aún yo diría para saber leer el diario y entender las noticias que uno lee todos los días, saber entenderlas, ubicándolas en este gran conflicto, ¿no?, entre las dos ciudades, una visión teológica de la historia, filosófica, de lo que se llama filosofía, teología de la historia. Es muy importante eso, me parece, para adquirir esa lucidez y saber dónde estamos, etcétera, ¿no? Porque esto no se arregla con un presidente bueno que venga ahora, o 3 presidentes buenos, ni con 2, 3 papas santos. Son 4 siglos, estará un tiempo más largo, ¿no? Bueno, esto me parece ya fundamental, el saber dónde estamos parados, ¿no? Y luego el coraje, ejercitar la voluntad, ejercitar esta otra facultad tan noble de poder ponerlo necesario. Ahora, que cada uno en el campo que pueda, como pueda, pero el formarse, formar grupo, tener grupos de formación, reunirse, no contentarse con lo que le dan en la universidad, que a veces no es mucho, o que es demasiado académico, a lo mejor conviene una formación un poco más personal también que le agregue, ¿no?, aquella otra más general, donde se juegue cada uno un poco más, ir formando una pequeña biblioteca. Todo esto hace relación con la lucidez, me parece, y ya ir descubriendo autores que uno le llega, que cree que lo forma, que lo da. Esto me parece extremadamente importante. Hace poco murió Solzhenitsyn, hace un año, no más. Vino a Buenos Aires, invitado por nosotros, Casanseu, que fue aquel periodista de las Malvinas, que se ha tenido que ir del país porque lo han tratado acá demasiado mal, etc., muy mal. Vive en Estados Unidos, y lo llamamos y vino y dio una conferencia en Buenos Aires sobre la figura de Solzhenitsyn, a quien él había conocido. Él tenía un diario en Buenos Aires ruso, y se lo mandaba siempre a Solzhenitsyn, hasta que un día se animó y lo fue a ver a Estados Unidos, lo recibió y contó cosas muy lindas del trato privado con Solzhenitsyn. Dice que escribía de pie, una cosa un poco rara, escribía en un atril. No sé cómo se puede hacer eso, pero... Y contó varias cosas que nunca hemos sabido, confidencias, por ejemplo, que Solzhenitsyn era monárquico.
una cosa que no habíamos nunca, él nunca lo dijo, no lo podía decir en la Unión Soviética. Cuando estaba en la Unión Soviética, al principio la gente dijo aquí, la Argentina, que bien, Gronichi es comunista, porque parecía que estaba antes de ir a Siberia. Después, es liberal, se opone al gobierno, es liberal. De repente vino Europa, no es liberal, es antiliberal. No lo podían meter en ninguno de los grupos de la modernidad, porque justamente era un hombre de la tradición rusa, de la tradición cristiana, era eso, no lo entendía. Yo he escrito hace poco un comentario en la revista Gladius, una nota bibliográfica sobre un autor inglés, creo que era anglicano y se hizo católico, y que estuvo viviendo un mes con Solzhenitsyn en su casa, le permitió, él vivía en Estados Unidos, en Vermont, luego volvió a Rusia. No quiso ir a Moscú, se fue al extremo Japón, digamos, y hizo todo el recorrido con el tren transiberiano, parando en todos los campos de concentración del cual yo había escrito una especie de viaje iniciático, un viaje como religioso, sagrado, hasta llegar a Moscú. Bueno, y en este comentario yo cuento lo que dice este autor, dice que era un hombre, parece que trágico, Solzhenitsyn, pero una cosa dramática, ¿no? Lo que estaba escribiendo, que yo dice que no, que era lleno de humor, simpático, lo imitaba a Putin, todos se reían, lo imitaba a los políticos, qué sé yo. Bueno, digo, para no imaginar un hombre extraño, ¿no? Pero me gustaría exaltar esa figura. Acaba de morir, ahora va a salir el próximo Gladius el artículo de Casanseu, que le dio forma, muy bien, donde cuenta estas cosas de Solzhenitsyn, que es uno de los hombres más grandes para mí del siglo XX, sinceramente, de los más grandes que conozco, de los que conozco. Como literato es comparable a Dostoyevsky, yo creo que es del mismo nivel directamente, y cristianamente es más cristiano que también Dostoyevsky, pero más cristiano todavía me parece que Dostoyevsky. Un hombre de comunión frecuente y todo. En Estados Unidos, en Vermont, donde estuvo muchos años sufriendo porque quería ir a Rusia. Bueno, pero yo quisiera quedar con otro, ¿no? Era lo de la lucidez y coraje como un mensaje que pude dejarles a ustedes también, llegar a ustedes, les hubiera gustado haber dicho esto a ustedes, creo, ¿no? Porque es lo que hoy se necesita, formarse bien intelectualmente, la lucha es cultural, la guerra es cultural y por tanto hay que enfrentarlo desde esa trinchera de la cultura. Pero luego no quedarse en el puro conocimiento de las cosas, sino tratar de poner obras, ¿no?, que sean coherentes con lo que pensamos. Bueno, eso sería todo.